Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, hermanos que nos ven en esta tarde, bienvenidos a nuestro programa de historias de vidas que inspiran. Y en esta tarde es para mí un privilegio, un gozo poder tener de invitado a un amigo pastor muy joven él, que se encuentra con nosotros el día de hoy, con quien vamos a platicar acerca de su vida y su ministerio. Quiero darle la bienvenida en esta hermosa tarde a nuestro hermano y amigo Exaú Lorenzana Pérez. Hermano, bienvenido a esta charla. Muchas gracias, mi hermano Leonardo. Le agradezco mucho de haberme invitado para su programa y poder estar aquí y llevar bendición a donde Dios permita que llegue la bendición. Asimismo, este programa también está siendo enviado, enlazándose ahora con la emisora 99.7 y 88.1. Y Dios bendiga también a todos nuestros hermanos, amigos ahí de la radiodifusora que están en este momento escuchando esta programación que estamos enviando. Bienvenidos. Hemos puesto de acuerdo aquí con el hermano Leonardo para que nos diera esa oportunidad de que este programa que está saliendo aquí en su canal con esto que Dios le puso en su mente de vidas que inspiran, ¿no? Así que por eso dijimos, vamos a unirnos en el mismo plan, el mismo propósito, y también pueda ser bendecida nuestra amada audiencia y todos los que escuchan la radiodifusora y los que ven este programa. Que Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Gracias a usted por esta oportunidad de poder platicar y abrir este espacio para tener esta charla. Exactamente, el programa se llama Historias de Vidas que Inspiran porque buscamos que las historias que nos platiquen puedan inspirar a otros, puedan inspirar vidas. Con esta situación que estamos viviendo necesitamos historias que alienten a las personas, que puedan tener un motivo para vivir. Y bien, me gustaría empezar la charla, la plática con usted, que nos platicara quién es Exaú Lorenzana Pérez. Hemos escuchado a través de los diferentes programas de radio, a través de los diferentes programas que usted tiene en el canal, pero queremos conocer un poco más la intimidad del ser humano, ¿no? ¿Quién es Exaú? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Cómo fue su entorno en base a su niñez? Adelante, hermano. Muchas gracias, mi hermano Leonardo. Y le agradezco mucho porque son cosas que muy difícil se van a hablar así sin el interés de la persona, ¿no? Usualmente cuando hablamos de la vida de uno mismo, aún hasta en las predicaciones no muy lo mencionamos porque los temas ya están dirigidos a un fin, tienen un propósito. Desarrollamos el tema y de hecho hasta cuando nos dan clases de hermenéutica y homilética nos dicen que entre menos hablan de uno, mejor que hablen de lo que es la palabra. Entonces los temas libres como para hablar de la vida, pues creo que es un muy bonito espacio para decir, tengo oportunidad de decir de dónde comenzó todo. Claro. Así, mi hermano, así que muchas gracias, mi hermano, por eso. Prácticamente diría que la vida de un servidor, pastor Exaú Lorenzana, empezó como en todo comienzo de una vida con una familia. Una familia compuesta por un varón, papá, Armando Lorenzana Pascasio y Delia Pérez Caballero. Y para que yo hable de este comienzo tendría que decir que mi madre, después de algunos fracasos matrimoniales, llegó al punto de caer en una circunstancia que empezó a ver de qué iba a vivir y qué era lo que iba a hacer de ella. Los fracasos que tuvo con sus anteriores esposos, la vida tan crítica que llevaba, la hizo buscar los medios económicos trabajando como sirvienta, vendiendo. Y por fin tuvo un encuentro con el que es mi padre, Armando Lorenzana Pascasio. Pensó que la vida iba a ser un poco mejor, pero no lo fue así. Este hombre para ese entonces era un borracho, la golpeaba fuertemente. Ella llevaba 2 hijos, Argiobet Lorenzana y José Ervin.
Y a veces los dos, como ya estaban más grandecitos cuando ellos se unieron en matrimonio, hay veces que la sacaban cargando de la casa, porque mi padre la dejaba casi muriendo. Y en ocasiones ella misma nos los narra, que llegó el punto en que tal vez pensaba ya no tener más hijos porque nada más a sufrir el hogar. Resulta que ella quedó embarazada de este servidor. Tenía ya llegando a los 9 meses cuando recibió sus últimas golpizas. Y el bebé ya empezó a salirse del vientre. Yo no sabía esta historia hasta que ellos mismos me la contaron, ¿no? Cuando él tiene los dolores de parto, mi madre, de este servidor, tuvo que buscar una partera en un rancho que se llamaba Rancho La Ceiba, allá por el municipio de Mapastepec. El rancho estaba como a unos 500 metros de otro ranchito. Y mi madre salió a buscar quién la asistiera, porque mi padre ni para eso. No es porque no tuviera económicamente. Su vida era al vicio totalmente. Él se quedó debajo de un árbol de carnero y mi madre agarró la búsqueda porque no había de otra, ni de modo que solo ella iba a estar ahí para tener al bebé. Así que movida por ese bebé salió a buscarlo al rancho vecino. Ahí en ese rancho vecino en donde llegó, las señoras que estaban ahí pues dijeron que no iban a poder atenderlo mucho, que no son de ese tipo. Pero entre ellas había una que se dedicaba a eso, la partera, pues. Y dijo, bueno, aquí te vamos a asistir. Y mientras eso sucedía, había un vendedor de ropa ahí, que mero en ese momentito, Dios lo puso ahí, era un vendedor de ropa, se llamaba Natividad, un viejito, con un chumul de ropa. Le dijo, ¿qué tienes? Le dijo a mi madre, ¿qué tienes? No, pues ya estoy a punto de tener mi bebé. Pero te veo muy desesperada. Le digo, sí, estoy desesperada porque tengo ya los dolores. Pues fíjate que aunque estés en esta condición, queremos decirte, o quiero decirte que Jesús te ama. Mi madre le dijo, ¿cómo va a hablarme usted de Jesús me ama ahorita? Si ahorita ando con el parto. Además de eso, yo no soy la mala. La mala es mi marido, aquel que me golpea. Si de verdad usted tiene mucha ganas de hablarle a Dios, vaya a hablarle a él, a buscarlo, allá al rancho. Vivo aquí nada más a 500 metros está, vaya a vérselo. Y ese hombre no lo pensó 2 veces. Yo por eso hasta el día de hoy sigo buscando quién es ese personaje. No lo conozco, hermano Leonardo, no lo conozco. No conozco ni de dónde salió, ni quién es. Lo he dicho en transmisiones, cuando yo he estado al aire, he hecho transmisiones. Si tan solo me dijeran quién es su familia, ir a hablar con ellos y decirle muchas gracias, porque si ustedes no llegan, pues no existirían estos ministerios. Pero ese hombre no lo pensó 2 veces. Él sabía bien que mi padre tenía un machete en la mano, porque andaba trabajando en el campo. Y estaba bajo un carnero descansando y con el machete en la mano. Si le pegaba a la mujer, hermano, la dejaba casi media muerta, que no le podía pegar a cualquier otro. Así que él llegó sin tener ningún miedo, valiente, una valentía. Llegó y se enfrentó. Y le dijo, mira, joven, vengo a hablarte del plan de Jesús. No sé cuáles sean tus circunstancias, pero allá encontré a tu esposa. Y me envió para acá, pero no es tu esposa, Dios me envió. Es necesario que tu tiempo se ha llegado, tú necesitas a Jesús. Y empezó a hablarle. Como dice mi padre, nunca pensó que eso podía doblegarlo tanto, más pensando que era un ancianito vendedor de ropa. Hay cosas que a veces pienso, hermano Leonardo, que por eso es que no paro de evangelizar, por eso no paro de predicar. Porque el inicio de esta historia comenzó con un atrevido, valiente viejito que no tenía radio, que no tenía un bafle, que no tenía un grupo para predicar. Solo tenía sus pies y una valentía tremenda y un amor tan grande. Y lo llevó al árbol de carnero. En reconocimiento y en dedicatoria a ese hombre, solamente puedo decir que su nombre se llama Natividad, solamente. No sé ni los apellidos. Y repito, si tan solo supiéramos quién fuera, se los agradecería. Natividad Tapia. Y solo eso supimos, hermano. No volvimos a saber ese anciano. ¿Quién sabe si no fue un ángel que solo existió para ese día? No lo sé. El asunto es que llegó y ahí mi padre tuvo un encuentro con Jesús. Terminó llorando en ese árbol de carnero, solito él y ese hombre. Ahí es donde vienen cosas que no se explican. A veces los hombres duros, esos locos que se embolan, golpean a su familia.
siendo tocados por el poder de Dios cuando hay un atrevido, cuando alguien que no mide consecuencias, que brinca un alambre y llega hasta un rancho sin saber quién es el del rancho. Escenas como ahorita que estamos haciendo esto, que en una simple transmisión podría decirse que no podría ocurrir nada, pero no es cierto. Tal vez una vida que está escuchando ahí en la radio o alguien que está viendo sepa perfectamente bien que el remedio para las familias es Jesús. Amén. Así que ahí tuvo el encuentro con Cristo, hermano. Por eso mi padre dice en sus testimonios a veces que la vida de un servidor llegó siendo evangelista desde el vientre, porque por medio de ese bebé fue a ver a la mujer allá del rancho, y por medio de ese bebé fue a conocer a este hombre Natividad. Le digo que a veces me cuentan la historia y me hacen sentir que el comienzo de esta historia que le habla es un comienzo de un evangelista desde el inicio. Esa iba a ser mi misión, llevar a las personas sufrientes a que tengan un encuentro con Cristo, pero ofrecerles a un anciano, ofrecerles a un hombre vendiendo un chumul de ropa. Ahora tenemos tanta oportunidad y tanta bendición, una tecnología. Sé que a veces cuesta hacerlo, hermano, porque yo lo hago, mi hermano, yo lo hago las transmisiones. Y llega un punto que yo llego a pensar, ¿de verdad vale la pena andar haciendo todos estos alborotos? Invirtiendo que en una cámara, invirtiendo que en una radio. Las radios no son baratas para levantarlas. Y luego también los comentarios, hermano Leonardo. No son comentarios favorables, que digan, hombre, mi hermano, qué bendición que usted sirva a Dios así. Sino comentarios como, se cree la gran cosa. O buscando anda fama. Pero si supieran, por eso, hermano Leonardo, le agradezco mucho. Y me llamó la atención que me haya dicho del por qué íbamos a hablar. Para que sepan por qué yo hago lo que hago. No es por fama, no es por otra cosa, sino de un corazón agradecido. Que si Cristo no hubiera enviado a ese hombre, no existiría Pastor Exaú Lorenzana Pérez, Miguel Ángel Lorenzana Pérez, que también es pastor, Elías Lorenzana Pérez, que es ministro de alabanza, Ruth Lorenzana Pérez, que es otra ministro de alabanza en otra iglesia, Jorge, su esposo, Jorge Mateo, que también es un llamado para el pastorado, José V, esposo de Cecia, que también es pastor, mi padre plantador de iglesias, que plantó 5 congregaciones, levantó 5 iglesias, congregaciones, y sigue ahí todavía, Zapotal, Buenavista, Francisco Saravia, Valdivia, fueron levantadas en el ministerio de él, y ahí andábamos con él. Wow. Y si no hubiera llegado ese evangelio, hermano, y si no hubiera un atrevido que no midió que saltar el alambre, o pensar o decir, no tengo tiempo para andar, ¿qué voy a andar hablándole a ese hombre? Tengo que vender mi ropa. ¿De dónde voy a comer, pues? Como pensamos nosotros, por el cual no anunciamos el evangelio. ¿De dónde voy a comer? Si él hubiera pensado, hermano, no existirían estos ministerios. Yo me debo a Cristo, a su evangelio y a predicación. Si Dios me permitió vivir, porque yo podía haber quedado en los golpes de mi padre, es para anunciar su palabra. Solo para eso. Por eso se hace lo que se hace. A veces dicen que se anda alborotando el pastor de Esaú, que se mete acá, que se mete en la radio, que levantó otra emisora. Ahorita, hermano, en diciembre vamos a levantar una repetidora en Cintalapa. Wow. Y aquí lo estoy diciendo como están escuchando en la radio, y lo estoy diciendo así como exactamente, porque no lo hemos dicho. Se va a levantar porque un hombre allá, Dios le puso en su corazón que nos las va a atender, y vamos a levantar una repetidora. Ahora nuestra emisora va a seguir creciendo. Qué bueno. Y eso es exactamente, mi hermano Leonardo, a qué se debe. Porque esta persona que le habla es y hace lo que hace. Yo quisiera comentar 2 cosas. Primero, este acto que pasó con su madre, maltratada, golpeada por su papá, que no conocía el evangelio, fue un acto con este señor que fue y habló del Señor. Fue un acto que cambió la historia, ¿no? Así es, de su hermano. generación. Así es, mi hermano. Cambió la historia porque este hombre se atrevió a poder compartirle el evangelio y su papá pudiera cambiar. ¿Qué pudiéramos pensar si no hubiera estado ese hombre ahí? Así es, mi hermano. ¿Qué consecuencias hubiera podido traer? A lo mejor no hubiera nacido
Sin embargo, este acto cambió la historia. Y la segunda cosa que quiero decir es de que cuando usted habla acerca de los comentarios, ¿no? Yo creo que solamente, y la Biblia lo dice, que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, ¿no? Y pensar que muchas veces la gente nos critica por locos, nos critica porque quiere ser famoso, porque quiere salir por acá, por allá, pero yo siento que, o sea, Dios nos pone en nuestro corazón, en nuestra mente, a hacer cosas, y lo puedo, o sea, me puedo identificar con usted en ese sentido, porque al igual por mí pasan muchas cosas que querer hacer, y sé que Dios lo está haciendo con su corazón. Entonces creció en ese hogar, nació, ahora sus hermanos nos platican que son cristianos. Quiero pensar que su niñez, su adolescencia, entonces fue acompañar a su papá plantando iglesias, Así es. predicando el evangelio, y de ahí empezó a formarse ya Así usted es, mi como, hermano. como misionero, podríamos decir. Sí. Teníamos, mi papá iba a las misiones y le voy a explicar, le voy a decir algo, un dato muy importante, mi hermano Leonardo, porque sé que hay muchas personas que están escuchando con esa dirección. Hay veces que en las iglesias hay muchos, a veces se suscitan pleitos, y en todas las congregaciones es así, descontentos, algo no les gusta, y de repente los liderazgos que son más fuertes vienen a ser los liderazgos que más envidia se les tiene en las congregaciones. Y a los que más duro les atacan, ¿no? El que está echándole las ganas le atacan duro, pero Dios por una razón lo hace. Mi padre en su ministerio es muy fuerte en su ministerio en la iglesia. Y eso hace que de repente surgieran ciertas cosas en la congregación. Y él por esas razones tuvo que orar y decir, creo que Dios me está llamando a salirme de aquí, irme a predicar, sin saber que esa predicación levantaría congregaciones. Entonces ahí nos llevaba con él. Hay veces que tenía un carrito rojo, un carrito rojo ahí, el chocolate se llamaba. Y salíamos para allá y en el trayecto se ponchaba que la llanta, que todo, vendió sus vacas porque quería usarlo para el evangelio. Y ahí nos íbamos. Yo, como no cabíamos en la cabina porque mi mamá iba adelante, y nosotros íbamos a redil acostados ahí en el pisito del carro. Y ahí íbamos, detrás de él. A veces pasábamos un río para llegar a Francisco Saravia. Pasábamos un río y él nos decía, bájense aquí y nos vamos a pasar. Y nos pasaba así en el río. Y hay veces que en el río terminábamos desnuditos de aquel lado porque el río nos quitaba todo, hablando a nosotros. Y ahí entrábamos y así llegábamos al lugar de las misiones. Y ahí nos sentaba él, ahí se van a quedar sentaditos. Y nos escuchábamos predicar a él, ahí en la misión. Iban creciendo la obra. Ahí desde el principio había entendido que mi padre estaba completamente entregado a la obra del Señor. Desde ahí fue la formación, mi hermano. Qué bien, hermano. Entonces creció con viendo a su papá predicar, yendo a misionar. Supongo que en algún momento su corazón latía por hacer esto. Pero yo quiero preguntar ahora, ¿en qué momento Exaú Lorenzana como tal, como ser humano, ya adolescente, ya joven, siente que es llamado para este ministerio? ¿Siente que tiene que ser pastor o siente que tiene un ministerio? ¿En qué momento Dios lo confronta a usted ya de manera personal y Dios le toca el corazón para que usted pueda dedicarse a esto? ¿Cómo fue esa experiencia, hermano? Platíquenos. Miren, mi hermano, mi papá, además de ser misionero, también es evangelista. Y él predicaba en varias campañas. Hubo un tiempo donde fue su máximo florecimiento y se iba a campañas y ahí iba acompañándolo yo a él, a campañas tras campañas. Iba fuertísimo hasta que llegó una prueba muy dura. Sus mismos familiares, que yo sé perfectamente que siempre hago misión, del mismo ámbito familiar, vino un problema muy duro y él recibió una calumnia muy fuerte. La calumnia era que, gracias a Dios, mi abuelo era una persona muy, muy bendecida económicamente. Muy pudiente. Exactamente. Y a él era el que administraba sus recursos, que le traba los sistemas. Y se levantó una calumnia que le había robado el dinero en mero esa época. Y tristemente los líderes en aquel tiempo le creyeron a los calumniadores. Aún los mismos de la iglesia le creyeron a los calumniadores. Aún el que estaba enfrente ministrando le creyó a los calumniadores. Y se le bajó de todo.
aún en cargos distritales alguien exhibió y dijo, no lo inviten, porque él es un ladrón. Wow. Y se vino abajo, triste, y dejaron de invitarlo por todos lados. Cuando él estaba sentado una tarde, yo recuerdo, lo vi, adelgazó mucho. Estaba yo sentado, todavía era pequeño. Él dijo una palabra, lo sentó a todos, dijo, siéntense hijos aquí. He hecho todo lo que he hecho por el Señor. Y si Él permite estas cosas, por alguna razón tiene. No voy a negar a Dios, yo voy a seguir firme. Y en donde me ponga yo le voy a seguir sirviendo. No importa esto que ha venido. Pero he rogado algo a Dios, que uno de ustedes sea mi reemplazo. Yo no pude llegar a otros lugares, pero le he pedido a Dios que uno de ustedes va a salir y va a llegar a lugares donde yo no fui. Y la última campaña que él atendió, el pedajano me dijo, hijo, ya viste cuántas personas vinieron a los pies de Cristo. Tal vez ya no voy a salir mucho por todo lo que pasa. Y además voy a compadecer ante el tribunal porque ya o sea que aquí me ventan a la cárcel o voy a quedar liberado. Pero antes de eso te voy a decir, tú eres el reemplazo, me dijo mi papá. Tú eres el reemplazo. Tú tienes que predicar en campañas y tú vas a llegar a donde yo no llegué. Él entró al juicio. El propio juez, cuando estaba enfrente de él, yo no había escuchado algo así. Dijo, hasta ahora el testimonio de este hombre, no veo mentira en él, solo veo la verdad. Y vamos a buscar a fondo para saber la realidad. A la realidad, mi hermano Leonardo, es que cuando llegaron las investigaciones, los acusadores quedaron como los acusados y él fue inocente delante de Dios y delante de las leyes. Y tuvo una oportunidad. Le dijeron, Armando Lorenzana, ahí están los que te acusan. ¿Quieres que los metamos o qué decides? ¿Metes cartas en el asunto? Y él dijo, si Dios me liberó, no me liberó para hacer daño a nadie. Dios me liberó para seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que voy a hacer. Amén. Los dejo sin ninguna acusación y sin ningún recurso. Dios me va a mantener. Fue ahí, hermano, donde comenzó el llamado de este servidor. Ahí comenzó el proceso. En medio de circunstancias que uno tiene que entender. Ahorita estoy leyendo mucho a Job, estoy en mi lectura y estoy pasando por Job de manera personal. Y me doy cuenta que hay veces que hasta los mismos supuestos amigos, en nombre de Dios, usando argumentos de Dios, le pegan duro cuando vienen los problemas a uno y los dan a muerte, queriéndonos acabar. O sea, sin lástima nos dejan ahí las cosas. Y si uno no está seguro de lo que Dios nos dio, uno puede terminar así, hasta que la voz de Dios hable. Estoy en el 38 de Job, en donde Dios habló y donde dijo, ahora es mi turno, Job, yo te voy a hablar y tú me vas a responder a mí. Y me acuerdo bien en el texto que lo acabé de leer esta madrugada, lo leí, estando solo con el Señor. Aquellos que te acusaban, ellos mismos tienen que ir contigo. Porque así les dijo, dice Dios que les dijo a estos dos, sus tres amigos, ustedes por haber hablado en contra de este hombre llamado Job, yo no les voy a sanar ni les voy a bendecir hasta que vayan con él y que él ore por ustedes. Y yo voy a oír la oración que él haga él en favor de ustedes. Y los orilló estos que fueron hasta donde estaba Job, los que antes le dieron duro, a que fuera él que orara por ellos. Este es lo que llamo de este ministerio, hermano. Mi ministerio está fundado en medio de sufrimiento, de padecimientos y en medio de gente que no se supo derrumbar ante cosas como estas. Por eso no me extraña a veces tener cosas en contra, sino al contrario, agarrar fuerzas de esas para seguir firmes, porque sé perfectamente que Dios también a ellos los pone con un fin y un propósito, y que yo los debo de amar a todos, sin excepción de personas. Claro, y entendemos eso, hermano. El ministerio no es fácil, el llamado no es fácil. Y bueno, yo siempre he admirado a los que se han decidido por tomar el ministerio por la valentía. Romanos habla de que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? Y vamos a tener
y lo sé perfectamente porque lo he vivido, exactamente esta situación de que alguien te acuse de algo, que alguien quiera ponerte en evidencia de algo sin tener las pruebas, simplemente por hacerte daño, ¿no? Así es, Y hermano. me ha tocado también pasar por esta situación y puedo entender lo que usted pasó. Me imagino que este proceso pues le provocó una marca a usted, ¿no? Lo marcó, y cuando digo lo marcó quiero pensar que fue como el motor, el motivo para decir, bueno, yo tomo el lugar. Yo hablaba la vez pasada en la iglesia acerca de las estafetas, ¿no? De los hermanos que vinieron al principio y compartieron la palabra de Dios, pero ellos se fueron y ahora había que tomar a alguien la estafeta, ¿no? Con su familia, con su papá, pasó ahora, ¿no? Primero fue su papá y ahora le toca a usted tomar la estafeta en el ministerio, y todo lo que está haciendo es de bendición para la iglesia, ¿no? Y es bueno reconocerlo. Imagino que sí marcó esta parte a usted. Así es, mi hermano. De hecho, pues le digo que desde ahí se originan todas las cosas para tener fuerzas y madurez sobre todo. Porque ya ve que estamos en una generación, mi hermano Leonardo, yo no creo que sea el único que está viendo esto, una generación tan fácil de derrumbar, que a la primera pruebita ya no quieren seguir, que están acostumbrados a que sirven a Dios cuando todos le dicen, un hombre, muy bien, échale ganas, yo estoy contigo, pero les cuesta servir al Señor cuando tienen gente en contra hablando duro y se derrumban con facilidad. Yo vengo de una familia, de un ministerio de padre que no se derrumba por nada. Dios ha sido su fuerza. Y los problemas no han sido fáciles, como de todos no han sido fáciles. Pero el Dios que tenemos no es un Dios cualquiera. Es un Dios que está al control de todo. Aún de esas cosas está en control y Él los permite por algo. El llamado comenzó ahí, mi hermano. El llamado comenzó con mi padre, la familia, el ministerio. Él ocupaba mucho sobre los cultos en la familia. Yo me acuerdo bien de esos. Él compró unas bocinitas y nos ponía a todos. Decía, bueno, tú, Esaú, te toca predicar, Elías dirigir el culto, Ruth te toca la dirección de la oración primera, y Miguel Ángel, tú vas a hacer la lectura. Y mi hermano Miguel Ángel decía, tú te vas a aprender las 10 plagas de Egipto, me la vas a memorizar y en el culto la vas a decir. Y como le salió bien, donde iba al culto, donde iba, le pedía al pastor, déjale chance a mi hijo que va a decir las 10 plagas. Y hay veces que no se lo permitían, pero ya cuando él era el misionero y iba a las misiones, ella decía, voy a poner a mi hijo que él es el que se sabe las 10 plagas. Él era el más bueno para la memorización. Entonces se daba las 10 plagas de Egipto. Pero la formación primaria fue el hogar, la casa. Mi madre, mi padre, mis hermanitos haciendo los cultos de la familia. Antes como que era un poco más tedioso, pero después me llegó a ser tan dulce los horarios de los cultos de la familia. Por eso vamos a pasar a un ratito más al tema de la pandemia. Para mí simplemente no fue algo raro, fue simplemente regresar a mi origen. O sea, que me volvieran a la casa y hacer cultos de mi familia, pero ahora ya no con mi papá y mi mamá, sino con mi hijo, con mis hijos, mi hija, mi hijo y mi esposa. Era como regresar y recordar otra vez aquellos días en los cuales en un ranchito allá, mero solitario, pero con una familia muy fuerte, adorando al Señor después de la visita de ese angelito Natividad Tapia, que cambió el hogar y llevó a Cristo a la familia. Amén, amén. ¿Cuándo, en qué momento asume ya la responsabilidad como pastor y empieza a pastorear su primera iglesia? Platíquenos un poco su historia por las iglesias que ha pastoreado y cómo le ha ido, ¿no? Porque exactamente el ministerio pareciera que fuera fácil. Y platicábamos con un amigo pastor hace unos días y él decía, a veces los hermanos en la iglesia ven al pastor en un pedestal muy alto, y simplemente la diferencia es que nosotros somos seres humanos igual que ellos. También tenemos tentaciones, también tenemos aflicciones, también lloramos, también nos entristecemos. Lo que usted decía, ¿no? Cuando a veces escuchamos críticas o ataques, pues también a veces llegan, ¿no? Y si no estamos fuertes, pues también, o sea, a veces pues nos quieren derrumbar. La única diferencia entre un miembro y el otro es que uno tiene el nombramiento de ser pastor, pero finalmente son seres humanos, también pasan por situaciones así.
pero platíquenos usted un poquito acerca de su historia, cómo ha sido la administración en las iglesias y cómo llegó hasta este lugar, ¿no? Y yo quiero hablar aquí y decir que pues lo consideramos nosotros un pastor, yo lo he dicho en las entrevistas, un pastor exitoso. Y hablar como el éxito, definir el éxito como la bendición de Dios en las cosas que se hacen. No éxito a lo mejor como lo ve el mundo allá afuera, ¿no? Nosotros sabemos que eso ha sido por la bendición de Dios. Entonces, platíquenos acerca de eso, hermano. Sí, mi hermano, el llamado lo recibimos de parte del Señor. Y lo duro del inicio del llamado fue salir del hogar, dejar a mi papá y a mi mamá, porque todos mis hermanitos son de los que salían mucho. Se iba que a Tonalá, que aquí a Mapastepec. Mi hermano Miguel Ángel también salía bastante. Pero yo siempre era de casa, nunca era de los hijos muy tímidos. Por una enfermedad que tuve de problema depresivo, de miedo a la oscuridad, durante 7 años, me orilló a ser muy tímido. Y siempre pegado a mi papá y a mi mamá. No los podía hacer, porque si yo me separaba, me enfermaba. Salía yo al pueblo, hermano, y andaba yo solito y sentía yo que me desmayaba. Entonces corría yo y regresaba a la casa. Cuando me querían que me metiera yo a la secundaria y tenía yo que ir a la secundaria, se trataba de dejar la casa. Entonces cuando me iba a dejar, mi papá me tenía que ir a dejar hasta en la secundaria, la preparatoria, tuve que irme a dejarme hasta la puerta de la escuela, porque no quería yo irme solito. Era como un trauma que traía. Exactamente, por el corte de dedo que recibí a los 7 años. Me corté el dedo y desde ahí tuve un trauma muy fuerte. Y eso fue orillando a que tuviera mucho miedo en las noches. Y a veces me iba a meter en la cama con mis papás, que no podía dormir. Y eso me atormentó durante 7 años, hermanos. 7 años de todas las noches sufrir lo mismo. Hasta que tuve un encuentro con Cristo Jesús de manera personal. Porque es algo que quiero decir bien claro. Una cosa es que yo haya nacido en un hogar cristiano y otra cosa es que yo ya hubiera tenido un encuentro con Cristo. Yo tuve el encuentro con Jesús a los 17 años de edad, después de una enfermedad en la cual yo me estaba muriendo. Ahí recibí a Jesús como mi Salvador personal. Desde entonces la enfermedad se fue. Totalmente. Se fue el miedo en las noches, la depresión. Y ya podía yo salir a los cultos, ya podía ir a donde iban los jóvenes, ya podía yo salir con tranquilidad. Y cuando decidí irme al ministerio, quiero que me entienda qué difícil era para mí dejar el hogar e irme hasta el DF, porque allá estaba el seminario en Parres Tres Marías. Salir de ahí, irme hasta allá, era algo imposible que yo pudiera hacer, si no podía ni salir ni al pueblo. Imposible. ¿Cómo voy a salir? ¿Fue al seminario Nazareno? Al seminario Nazareno en sí. Parres Tres Marías. Sí, conozco. Ahí fue donde estudiamos para el seminario. Okay. Fuimos casi de los últimos en las generaciones que estuvieron ahí. El pastor de la iglesia de López Mateos para ese tiempo era el hermano Isaías Hernández Toledo, precisamente de la hermosa bahía de Paredón, Chiapas. Así es. Y él fue mi pastor durante algunos años en esa etapa de formación. Él tuvo también mucho que ver para que yo confirmara ese llamado. Nos dio mucho tiempo, nos atendió, oró con nosotros y nos dio muchas oportunidades para desarrollar el ministerio en la iglesia local. Hasta que el día en que dijo, el tiempo se ha llegado y ya saliste de la preparatoria y ahora sí, al seminario. Y allá nos fuimos. Esas fueron las cosas más duras que viví. Ya estando yo solo, cuando él dijo, ahora sí, Esaú, quédate aquí, yo ya me voy. Yo aquí nada más te vine a acompañar aquí al DF, ya te entrego aquí en el seminario. Hasta te acompañé una semana aquí en el seminario. Le decía, no se vaya, hermano, quédese más tiempo, cuando menos quédese un mes aquí para que yo me acostumbre a quedarme solito. Recuerda que no vine con mi papá y mi mamá. Dijo, no, ya tengo que irme. Yo tampoco aquí le aguanto. Dice, yo cuando estuve aquí también sufrí mi soledad. Este seminario es muy frío. No, yo también aquí, no, ya, este es tu turno, quédate y yo me voy. Y ahí me dejó. Y ahí comenzó el trabajo, ahí comenzó la formación. Exactamente, y la decisión de que este era un llamado personal, tenía yo que asumirlo, el reto de la soledad y de la preparación. Ahí comenzó, diríamos, la primera etapa. Los viernes nos decían que habría que dejar el seminario y buscarse una iglesia. Y yo le decía al maestro, al director académico, al párroco ahí, y ¿qué? ¿Nos va a mandar a una iglesia? No es usted, lo buscan. Yo el viernes lo saco y váyanse a ver a dónde se van a ir. Aquí el viernes salen y busquen.
Pero siempre hay unos amigos ahí que tienen más tiempo en el seminario. Claro. Ellos decían, si quieres vete aquí conmigo, vete aquí conmigo. Yo voy a una iglesia. Órale, ya está. Así que me voy con él. Y cuando salgo con él, nos hicieron una travesura. Me mandaron a un lugar que se llama Milpa Alta. Ok. Y yo me dirigí a Xochimilco. Xochimilco allá por San Gregorio, exactamente de San Gregorio, San Luis. Ahí era la iglesia donde él iba. Y no sé si le fue travesura o de verdad se le olvidó. El asunto que me dejaron en la micro. Y yo me fui solo hasta a Milpa Alta. Wow. Y ya no sabía yo qué hacer ahí. Estando solito, ya iba cayendo la tarde y decía yo, si mi mamá supiera que yo estoy perdido aquí, que no sé ni a dónde ir, se desmayaría. Pero qué bueno que para ese tiempo no había celular ni nada. Dije, aquí me voy a quedar. Ya cuando vi que la noche iba cayendo, le dije, Señor, pues bueno, si así voy a estar aquí, pues ni modo. Había una banquetita en una casa, ahí me senté. Y ahí me dije, bueno, si así va a ser, y ahí me quedé solito. Hasta que me tocó una espalda, me dijo, hola muchacho, me dijo. Le digo, hola, ¿qué tal? ¿Quién es usted? Pues esta es mi banqueta donde estás sentado, dice. ¿Qué haces tú aquí en mi banqueta? ¿Quieres? Pues, vete para otro lado. Y él, cuando vio que le dije, sí, ya me voy, y me vio que no era alguien así como borracho o que estaba mal, y me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo venía de un pueblito, pues es fácil dar el nombre, no tenemos prejuicio en la cabeza. Me llamo Exaúl Lorenzana Pérez. Soy del seminario, le dije, Seminario Nazareno Mexicano. Me dijo, fíjate que esperamos a un muchacho que según nos va a visitar este domingo en la iglesia. Es un seminarista que dice que nos van a mandar juntamente con un hermano que se llama tal. ¿De casualidad no eres tú? Pues yo no lo sé. ¿Qué iglesia hace usted? ¿A dónde asiste? Yo asisto a la iglesia de San Luis, Wow. la que está del otro lado de San Gregorio. Le dijo, esa es la iglesia donde voy a llegar. Entonces tú eres el seminarista. Pásale, me dijo, vente, mira. De hecho, yo le dije al pastor que me dieran a este seminarista para que yo lo alojara. Ya te tengo tu casa, mira, aquí está el cuartito, tiene televisión, te puse un calentador porque hacía frío, calentador, y tengo listo tu leche, todo lo que vas a comer. Como un ángel de Dios. Imagínese pensar, hermano Leonardo, cómo no pensar y creer que realmente Dios estaba de acuerdo con el llamado, que Dios estaba confirmando que lo que había hecho con amor, sin prejuicio alguno, aceptar que Dios me estaba llamando, iba a forjar esa bendición. Esos fueron mis primeros años que nunca lo voy a olvidar, porque vi a Dios en todas las partes, Amén. trabajando para un servidor. Al llegar a la iglesia, mi hermano, tuve un problemita. El problemita es que causó la predicación de un servidor ciertos recelos, y me llegaron momentos que me dijeron, hasta aquí, Saúl, mejor búscate otra iglesia, porque ya los hermanos solo a ti te quieren oír, ya no me quieren oír a mí. Y por eso digo, voy a hacer omisiones, bastantes omisiones. Mejor búscate otro lugar. Y tuve que sacarlo, irme a otro lugar, irme a buscar a ver dónde. Después llegué a otro lugar y pasó lo mismo. También me dijeron, no, los hermanos te quieren oír más a ti y ya no nos quieren oír. Mejor búscate otro lugar. Y hasta ahí entendí que mejor no debería ir a apoyar a nadie, mejor voy a buscar una iglesia donde yo voy a iniciarlo solito, porque para no tener esos problemas. Y así fue como inicié mejor, que le hablamos al superintendente en aquel entonces, el hermano Licamas, quien nos dio un espacio en su casa y nos puso en una iglesia pequeñita de 7 hermanos, que los números 7 siempre me acompañan. Usted va a ver que en todo lo que es ministerio de un servidor, 7 es mi número, que siempre lo tomo. Está en el proyecto de nuestra iglesia, que ahora ha llevado que cuando lo iniciamos solamente encontré 18 en la iglesia Nazareno Ignacio Ramírez, los 7 candeleros de oro, 18, y ahora por la gracia del Señor ya somos 837, con el proyecto 7 del 7, alcanzando las comunidades vecinas. Fue con ese mismo número. Así que 7 hermanos eran los que estaban ahí. Estaba ubicado por Iztacalco. Así que yo llegaba con mi mochilita del seminario y ahora sí iba yo a atender mi gran grupo de iglesia. Y ahí los atendía yo. Compartía yo la palabra con ellos, con gran alegría y con gozo. Y ellos se transformaron en 60. Pero imagínense en el DF, tan difícil que es. Claro.
Hay veces que iba yo pasando en una calle y lo que me gustaba de allá, que allá todos se visten de saco, aquí no se visten de saco, pero allá con el frío todo es de saco, así que yo iba bien ensacado al llegar a la iglesia. Aunque fueran 7 hermanos, bien ensacado en una chocita ahí. Y encontré unos que estaban en una bandita ahí de reunión. Y en ese momento uno de ellos, ya viene uno, démosle, quitemos lo que trae. Dijo, escuché. Pero habló el jefe de la banda, dijo, a él no, él es mi amigo. Yo dije, ¿quién es? Dijo que era su amigo. Y me acordé de él. Me fui a jugar fútbol ahí al parquecito de ese lugar y lo conocí ahí y platiqué un rato y nunca pensé que era el jefe de la banda. Dijo, él es mi amigo, es una buena persona. Y de hecho él llegó al culto y fue uno de los que se convirtió. Tenía una especie de habla mero simpático y chistoso. Y eso me llamaba la atención, pero se hizo mi amigo. Y ahí fue la primera iglesia que pastoreamos, hermano. Nos llegamos a querer mucho. Y ahí fue cuando ya me uní en matrimonio con mi esposa, que también ya llevaba 7 años de ministerio. También 7 años de ministerio llevaba ella cuando me casé con ella. Ya era pastora y ya juntos trabajamos ahí. De ahí, hermano, esa es la iglesia que nada más tuvimos. Ya nos venimos a Chiapas, porque concluyeron nuestros estudios, terminamos nuestros estudios, nos venimos a Chiapas y trabajamos en la iglesia de Nazareno La Central, allá en Pijiapan, en donde estuvimos más de 5 años. 5 años. Llegamos, eran 39 hermanos, y cuando salíamos eran 137 y 3 misiones. Y Dios nos llamó a San Nicolás. Encontramos, yo tengo bien registrado su número, 129. Y salimos con más de 300 ahí y algunas misiones. Y Dios nos trajo aquí a Ignacio Ramírez. Si usted se da cuenta, son poquitas iglesias porque tardamos mucho tiempo en las iglesias. No vamos de pasado, no tengo, por la gracia de Dios, ministerios así de pasaditas. Siempre Dios nos ha hecho permanecer en las congregaciones y tener mucho amor de los hermanos. No nos hemos peleado con ni una junta. Nunca hemos hablado de dinero en una junta. Nunca les he hablado de decir denme dinero. Nunca, hermano. Siempre ellos son los que están ahí y hasta yo soy el que les digo, no, cálmense, no, hasta ahí ya. No me den más hasta ahí. Yo he dicho esas palabras muchas veces y hay testigos porque me están escuchando en la radio, hermanos que estuvieron trabajando conmigo. Que yo les he dicho, no, cálmense. Yo prefiero que esto lo demos para las misiones. Yo prefiero que esto lo hagamos para aquella misión que tenemos allá. Si yo no tuviera misión, hermano, yo ganaría mucho dinero aquí en la iglesia. Pero si tenemos lo que tenemos es porque yo mismo he dicho, no, prefiero que no me den ningún aumento y dénselo a las misiones para que sigamos predicando la palabra del Señor. Amén. Pero ese ha sido el ministerio. Aquí llegamos y eso somos el número. A grandes rasgos, esa ha sido mi vida ministerial con mi esposa, la pastora Olivama Ortiz Jiménez. Hemos disfrutado las iglesias y cuando hemos salido lloramos con ellas y ellas lloran con nosotros y llegamos y nos abren sus brazos para recibirlos. Y esta congregación estamos a punto de llegar a 8 años. 8 años ya 8 años ministrando aquí, la iglesia. ahora la iglesia, ¿no? Cuando llegó, ¿cuántos miembros tenían? Cuando llegamos, en el número presencial eran 18 que encontré. Pero en estadísticas, había un número de 150 miembros en plena comunión que estaban en matrícula. Pero obviamente que estaban muchos retirados de ahí. Ahorita, por la gracia de Dios, así en matrícula, hablando de miembros en plena comunión, estamos llegando a 500 miembros en plena comunión. Ya con los asociados, que son los que se van a bautizar, las misiones, ahí hacemos el número que le dije, 837 iglesia y todas sus misiones, que son 4. La misión de Berlín, la misión de Punta Flor, la del PDC y la de la Victoria. Y voy a mencionar los nombres de los misioneros que están ahí porque sé que están escuchando en la radio. Y me dice, el pastor me está mencionando ahí. Agradecerle porque de verdad han entregado su alma en las misiones. Han hecho lo que yo hice también a mis comienzos, dándolo todo por Cristo. Mi hermana Merari Palomeque, mi hermano Isaías, que están en Punta Flor, no han escatimado dinero por estar ahí en la misión. Hermano Leo, con el hermano Rodolfo, apoyando la misión de Berlín. Hermano Jesús y mi hermana Benicia, trabajando duramente en el PDC. Es una de las misiones muy bendecidas, de verdad. Tenemos misiones de 100 miembros, de 100 y tantos miembros. Wow. Estamos en la Victoria, con mi hermano Guillermo y mi hermano Vi. También son hombres formados de aquí, con amor y pasión por la obra. Y también nos alegramos de verlos. De hecho, posterior en estos días haremos una visita de gira a las misiones. Y nada más la misma de hacer gira en nuestras propias misiones,
es de alegría y de gozo para ellos como para mí. Así que eso es el ministerio, hermano, hasta este día. Excelente. Yo recuerdo que alguna vez vine aquí, recordar que mis abuelos fueron los misioneros acá en Miren, Ignacio, que yo recuerdo que veníamos por carreta y mis abuelos venían a predicar, mi abuelo Francisco, mi abuela Delfina. Alguna vez con mi mamá viajamos por acá hace mucho tiempo y también se predicó aquí la palabra. Y yo recuerdo que hace algún tiempo vine acá y era una iglesita, un templecito, ¿no? Y hoy pues está muy cambiado ya en todo. estaba, bueno, ya se le acabó la pila este. Tráeme dos pilitas por ahí. Estaba un templito aquí en medio, el pequeñito. Cuando surgió la situación de que crecimos mucho y ya no entrábamos ya. Entonces Dios puso la visión de un santuario, de un auditorio como el que está ahorita, ¿no? Hicimos un movimiento así, de rodear el templito chiquito. Lo rodeamos con el otro que está, ese quedó en medio. Y yo me acuerdo bien que cuando ya se iba a poner el techo, teníamos que derrumbar ya el templito. Le lloraron los hermanos al templito chiquito, porque decían, era el templito donde crecimos. Pero lo tuvimos que derrumbar, porque si no derrumbábamos esos viejitos, pues no venía el nuevo. Hasta saqué una buena metáfora ahí de enseñanza, de que no puede venir jamás lo nuevo, sino antes derrumbamos lo viejo. Claro. Y platíquenos, hermano Asilla, ¿cuál ha sido la clave para poder tener un ministerio como este? ¿Cuál es, si pudiéramos dar una receta? Yo he platicado en las entrevistas con varios hermanos pastores de las iglesias. Algunos han dicho que pues llegó el momento en que se arrepintieron, incluso a lo mejor en el momento del llamado, porque bueno, no eran los resultados que tenían, aunque después cambiaron de parecer. Pero ¿cuál ha sido la clave para tener esta bendición? No llamarlo éxito, ¿no? Si esta bendición en el ministerio, si pudiera usted, a alguien que pudiera estar escuchando y pudiera darle como una receta para poder tener este éxito, entre comillas, ¿cuál sería la clave? Muy bien, fíjese que si me dijeran, como siempre me han preguntado, gracias a Dios siempre hay personas o ministros, pastores, que tienen un corazón así también amigo con un servidor. Tengo muchos amigos pastores y ellos sí con amor me dicen, ¿cómo? A ver, dame el proyecto, ¿cómo se ha llamado? Y ya les doy el proyecto. Le digo, pero hay algunas cosas que no las puedo precisar así para decir, así fue. Pero sí lo que tengo bien en claro fue cómo comenzó todo. Y todo comenzó con un tiempo de lágrimas, de llorar por la condición de la iglesia. Después de escuchar vidas dobles de la iglesia, hombres que dejaron a su esposa o estaban viviendo con otra mujer y venían aquí, circunstancias de tener esa odiosa forma de vida de algunas personas que les gusta experimentar lo perverso y quererse aquí resguardar sin que, como que si nada pasara. Y llegó el punto, hermano, que eso me hizo decir, yo no puedo seguir así. Yo no me puedo parar al púlpito y ignorar que nada pasa y predicar como que si nada pasara. Yo no quiero ser deshonesto, porque si yo empiezo a guardar cosas de la Biblia y no decirlas por miedo a que alguien se enoje, pues no le veo el caso. Yo mejor me regreso a mi rancho, allá voy a trabajar con mi papá. Y tomé una decisión, llorar con mi esposa, orar. Y todo comenzó con hace 7 años. Y yo era el número otra vez. Nos venimos al altar una madrugada. Y fue por una necesidad de una hermana que dijo, hermano, me quieren quitar una casa. Y tal vez por alguna razón esté conectada ahí en la transmisión o nos esté escuchando. Me quieren quitar la casa, hermano, mi esposo y todo, ayúdeme. Dijo, miren, ¿qué le parece si durante 7 días oramos en la madrugada, en el templo, a las 5 de la mañana? Por esa situación, que no le quitan la casa. Y venimos a orar. Ahí se empezó a orar por la casa, de que no se la quitaran.
y Dios resolvió el problema y ya no se la quitaron. Y ahí comenzó la oración y ya no se quitó. Ya se quedó permanente durante 7 años, ahorita todavía. Esta madrugada estuvimos aquí, todavía orando al Señor. Sigue vigente en pie esa oración. Así empezó todo. Ahí donde vino el sacudir de Dios, de ponerme a ayunar con mi esposa y con los que éramos de la iglesia. Y después de ayunar, yo me fui casa por casa de los hermanos. Me escuche bien esto, mi hermano Leonardo, porque es el comienzo de todo y donde creo y considero que es la base de todo. Le dije, quiero a todos ayunando sin que haga falta ninguno. Hermano, esta iglesia se caracteriza por ser muy obediente. Ni uno me hizo falta. Todas las familias estaban aquí y los dividí en 7 partes. Otra vez el número, 7 partes, y los esperé por día. En aquel tiempo éramos pocos. Así que en el día los reunía y les decía, aquí a las 5 los espero, que es la oración. Terminando aquí, voy a sesionarlos. Me tocó para ese tiempo 11 familias por día. Así que ahorita, hermanos, váyanse a su casa. A tal hora, ahorita llego a la casa de usted. A la otra, la de usted. Cuando yo haya pasado en las 11 familias, volvemos a venir aquí y entregamos el ayuno. Eso es lo único que vamos a hacer en el ayuno. Ah, bueno. Y al llegar a la casa, ¿qué va a suceder? Ahorita les voy a decir contexto bíblico que vamos a hacer. Vamos a llegar a la casa y vamos a construir un altar para el Señor. Un altar donde ustedes van a orar con Dios. Voy a ungir a la familia, uno por uno. Pero antes de que yo los vaya a ungir, cada uno me va a decir los pecados cometidos delante de Dios. Van a confesar. En esas confesiones, hermanos, salían cada cosa. Lágrimas, cosas que nunca se habían oído. Y se atrevieron a decírmela y orar para pedirle perdón al Señor. Entendiendo el texto, porque ese fue el texto que sacamos de Acán, el problema del pecado que guardó entre sus enseres. Y Dios dijo, si ese pecado sigue ahí, yo no voy a estar con el pueblo. Mira, José, si no lo sacas, yo no estoy ahí. Santifícame al pueblo, sácame ese pecado y yo voy a volver con ustedes. Y no hay, aunque sea un pueblo chico, un pueblo grande, yo los ayudo a vencer. Pero así como están, vendrá el enemigo más débil y los va a derrumbar. Saquen el pecado que está metido ahí. Ese fue el mensaje de esa semana. Así que yo estuve yendo a la casa, escuchando todos los pecados de la familia. Ahí comenzó un sacudir en la iglesia. El último día, cuando se entregó el ayuno, hermano, que se reunieron todos, se levantaba una persona, pastor, quiero hablarle a mi hermano que me perdone. Mirábamos lágrimas, gente abrazándose, pidiendo perdón, de años que no se hablaban. Vimos un mover de Dios tremendo. Y mire, hermano, después de ese día, 300 personas vinieron a Cristo en ese primer año. Wow. 300 personas. Yo lo tengo bien registrado. En el siguiente llegaron 100, en la otra 150. Pero el primer golpe fue en eso de los 300. Cada predicación en la calle se convertían 15, 20. Recuerdo que una aquí se convirtieron 60 en un día. Y decía, qué tremendo. Simplemente Dios sigue confirmando. Si no se crece la iglesia, es porque se ha perdido la presencia de Dios en la iglesia por mucho pecado guardado. O más que nada, el pecado se puede limpiar, pero son los pecados no confesados, los que se guardan entre los enseres, los que ya hemos aprendido a ser discretos, los que no han sido revelados y siguen ahí acabando nuestra iglesia. Pero ese para mí es el punto donde inicia todo. Amén. Y hoy pues tienen una iglesia con muchos ministerios y muy bendecida por Dios. Estamos viviendo una época, como decía usted al principio, muy complicada, muy difícil. A nivel mundial están pasando muchos sucesos y este último tiempo que hemos estado viviendo, pues vivimos esta situación de esta pandemia, de este virus que pues vino a causar muchos problemas, ¿no? en la sociedad, incluso vino a cambiar la forma normal de vida, ¿no? Ahora se habla de una nueva normalidad, ¿no? Para poder ir, viajar a otro país, estar en algún otro evento, tienes que cumplir con ciertos protocolos de salud porque
pues este virus no lo podemos negar, o sea, causa un daño. ¿Cómo ha vivido el pastor Exaú este tiempo y cuál sería como el consejo para todas aquellas personas que están viviendo como atribulados, como agazapados, como tristes, sin esperanzas, como deprimidos? Y me gustaría que con esto fuéramos terminando la plática, hermano. Muy bien, mi hermano. Fíjese que es difícil por el área que se nos fueron personas amadas. No puedo, si yo dijera, no hombre, estoy bien contento por este tiempo, pues yo ignoraría el sufrimiento de esas personas, las familias que lloran. Un familiar, tuvimos la experiencia de una familia que perdió a su papá y mamá al mismo tiempo. Y yo tuve que enterrarlo a los dos. Muy difícil, o sea, de un momento a otro perder a los dos por la enfermedad, por todo esto que pasó. Y eso son cosas difíciles, poder estar, presenciar esas cosas. Pero en medio de esas dificultades, hermano, ver el caminar de Dios fue lo más extraordinario. Antes de que ese proceso llegara, había un mensaje en una campaña. Yo estaba predicando aquí en el domo donde se hace eventos. Y Dios puso en mi corazón, me tocó muy fuerte mi corazón. Y le dije, no sé qué se acerque, pero les voy a pedir algo. Van a ungir las puertas de su casa, porque el ángel de la muerte va a pasar y no va a tocar la casa, o va a hacer que simplemente pase por ahí y no les lastime. Todos la pusieron, las huellas, las marcas en la casa. Yo estuve escuchando ese mensaje y ungí mi casa. Y nunca pensé que entraríamos en ese trance tan duro. Pero Dios antes nos preparó. Y sí estuvo difícil, pero sí pude ver el caminar de ese Dios que cumplió el pie de la letra. Porque en esas casas Dios hizo la obra de liberar, de sanar y de que no pasara más. En la casa de un servidor, que nada más fuera una pasadita y se fuera de aquel lado. Lo más hermoso en medio de esto es que esta radio que ahorita nos está escuchando vino a ser una herramienta tan poderosa para poder darle aliento a todos los que se enfermaron, a los que no se enfermaron y a los que tenían miedo de enfermarse. Fue la herramienta que nos conectó con la iglesia. Aquí prácticamente, como dicen los hermanos, nosotros no paramos los cultos, al contrario, se incrementaron los cultos, porque antes nada más teníamos culto el domingo, martes y sábado. Ahora teníamos culto todos los días, escuchábamos mensajes por usted desde el lunes hasta el domingo, todos los días teníamos culto. Y como estaba dura la enfermedad y estábamos encerrados en la casa, escuchar los mensajes era como tomarle una vitamina, era como tomar la fuerza, era como volver a la vida, era como la aliciente para que la psicosis disminuyera, era la sanidad, cada mensaje una sanidad, cada mensaje una bendición. Así que vino a ser, hermano, en esta etapa la mejor etapa de este servidor como predicador evangelista, hablando para las redes. El tiempo que Dios me permitió aprovechar los recursos fue el tiempo en que tuvimos ya cámaras profesionales, fue el tiempo en que ya estuvimos en la plataforma de YouTube, como en este momento se está mandando lo que estamos mandando, plataforma de YouTube, plataforma de Facebook, con alta definición, y sin saberlo nosotros, antes de la pandemia, se levantó una ofrenda que lo dio toda la costa chiapaneca para levantar el 88.1, y nunca pensamos que esa herramienta era para esta etapa de la pandemia, porque llegamos entonces hasta Escuintla y todos lados, escuchando el mensaje de cada una de las series que se presentó. Así que en esta pandemia vivimos tiempos difíciles, pero lo que aminorizó el tiempo difícil fue que antes Dios nos dio lo que hay que hacer, nos puso la herramienta para el uso y nos puso mi fuerza que me dio la sanidad y me hizo inmune para que yo no me enfermara y la voz siguiera sonando, sonando, sonando. Alguien hizo como una visión y la planteó, y dice que en la visión decía que aquí Ignacio tenía una trompeta que estar sonando y esa trompeta tenía que ser yo. Yo le dije, Señor, si tú me elegiste para hacer la voz, yo no creo que sea yo porque sea yo el más bueno de aquí, sino porque tú has tenido misericordia de mí, has visto con ojos de misericordia mi vida, y si yo voy a hacer, entonces lo voy a hacer hasta la muerte. Me voy a quedar ahí. Hubo, hermano, uno de los mensajes de la serie se llama El Estanque de los Milagros. Si alguien entra a la página de un servidor, encuentre El Estanque. Ahí está.
Ese fue el día en que un servidor se enfermó. Ese fue el día. Mi enfermedad inició a las 9 de la mañana y terminó antes de la 1 de la tarde. Y ahí Dios hizo el milagro. Se me fue la voz porque la garganta se me cerró. Yo no sabía que ya no tenía olfato, yo no lo sabía. Así que no lo sabía. Pero se me fue la voz, ya no hablaba yo, el audio no tenía. Y mi esposa me dijo, ¿qué, lo vas a cancelar? Porque ya está la publicidad de que te toca predicar. Le digo, no voy a cancelar nada. Yo ahorita en la tarde yo tengo que estar sano porque Dios dijo que esta trompeta tiene que estar sonando. Le dijo, hija, ven ahora por mí. Mi hija Olita, yo he creído que Dios le ha dado el don de sanidad porque ora y la gente sana. Por lo que he orado, Dios sana. Igual mi esposa cuando ora por las personas también sana. Yo también cuando he orado sana a las personas, pero yo Amén. veo que algo especial Claro. les derrama a ellos como un don, ¿no? Así que me dijo, hija, ven para acá, vas a orar por mí. Oró por mí, a las 2 horas yo ya tenía la voz y por eso ese día prediqué entre lágrimas, porque sabía muy bien que yo estaba predicando, no por fuerzas, sino por un milagro. Amén. Y desde entonces no hubo enfermedad en mi cuerpo, no hubo dolencia, y yo pude atender a todos los hermanos que pasaron por esta situación. No me corrí, fui a sus casas, oré por ellos y Dios no permitió que pasara más. Pero esa fue la pandemia en nuestro ámbito. Pues el mensaje sería para los hermanos o los amigos que todavía están pasando por esa situación, que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que escucha nuestra súplica y que es nuestro sanador. Y yo le agradezco también por esos momentos de ministración, ¿no? Porque también pasamos por un momento y yo recuerdo que las palabras eran: tenga fe de que ese virus no va a hacer nada en su cuerpo, va a ser pasajero. Y así fue, y gracias a Dios aquí estamos y podemos disfrutar de este tiempo, de este momento y de esta amistad con usted. Quiero agradecerle esta oportunidad, este espacio. Yo espero que no sea la última vez. Yo recuerdo cuando fue usted a predicar a la iglesia y ahí sentado me dijo unas palabras que todavía están en mi oído y están en mi corazón. Las tengo ahí guardadas. Sé muy bien lo que me dijo y creo en esa promesa y sé que Dios la va a cumplir. Gracias por este espacio, gracias por este tiempo, gracias por disponer de este momento, y quiero decirle que estamos orando por usted para que Dios siga bendiciendo su ministerio, para que Dios siga bendiciendo a la iglesia, para que Dios le dé salud, para que Dios le dé la vida, para que Dios le dé la voz, para que pueda seguir predicando, y estamos seguros de que Dios lo va a llevar a grandes tiempos, a grandes momentos, a grandes alturas, y que este es el comienzo de un gran ministerio que Dios tiene para usted. Y que aquel evento de su madre cuando llegó a aquel lugar y le compartieron la palabra que marcó la diferencia entre una vida y entre su vida y lo que podía hacer, que lo tenga presente de que Dios lo había escogido desde el vientre, ¿no? Muchas gracias. Gracias, mi hermano, a usted. Como amigo. Igualmente, No, gracias, hermano, igualmente. Le gracias. estimamos y a la amada Bahía de Paredón, Dios los bendiga. Y pues gracias por este tiempo, hermano, para disponerlo y conversar aquí entre nos, muy especialmente, y hacerme sacar los archivos que muy pocos se sacan, los archivos en esta situación así, pero si era necesario, alguna razón muy importante Dios tenía. Amén, sí. De hecho, es una charla, una plática en la que podemos ir conociendo más de las personas, porque a veces los vemos en el canal, lo vemos predicando y a veces pareciera que no pasan por situaciones, ¿no? Sin embargo, pues hemos escuchado parte de su historia y espero que tengamos la segunda parte y podamos platicar o hacer algún otro proyecto juntos. Gracias, hermano. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su vida. Que Dios los siga bendiciendo. Y bueno, nos despedimos de este tiempo, de esta charla, y esperamos en otro momento volver a encontrarnos, y esperamos que haya sido de bendición el platicar con el hermano Exau. Despide, hermano. Bueno, que Dios les bendiga a la audiencia de mi hermano Leonardo, a los que tienen sus seguidores ahí en la página, y también a los de la emisora, que Dios les bendiga, a los que también están en esta página que compartió también un servidor. Dios les bendiga a todos. Gracias a los muchachos que nos acompañaron en esta tarde. Dios les bendiga.
Muy bien, que Dios les bendiga.